Vamos a dar inicio a esta tercera mesa y última de este día. Ya huele a sopa, pero creo que va a estar muy interesante y muy importante el tema que se va a tratar, que es el tema de los órganos garantes de transparencia como mecanismos anticorrupción. Me voy a permitir, ya sin mayor preámbulo, tenemos preparado alguna introducción, pero vamos a iniciar con la presentación, la ponencia de Miguel Castillo Martínez, quien nos visita de Mérida, Yucatán, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, con estudios de maestría en Derecho Corporativo en la Universidad Anáhuac Mayab. Abogado postulante en el área corporativa y litigante en las áreas civil y mercantil. Destacado comunicador en medios locales de comunicación, ha sido analista político de Radio Fórmula Yucatán y TV Azteca Yucatán desde hace más de 15 años. Ha desempeñado cargos en la Administración Pública Estatal, Municipal, en la Dirección de Gobernación y en el Plan Estratégico de Mérida, expresidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, la COMAIP, parte de los patrocinadores de este evento, y actualmente es consejero del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. Sin mayor preámbulo, Miguel. Ya me dio toque esto. Creo que ya dejaron muy caliente el micrófono. Bueno, miren, primero agradecerle a la Comisión de Acceso a la Información Pública de Durango, a mis buenos amigos Alejandro, Lourdes y Octavio, que siempre me han distinguido con su amistad, con su cariño, con su aprecio. Celebro que en el marco de los 10 años de la Ley de Transparencia de Durango generemos este segundo foro nacional de discusión sobre el tema de acceso a la información pública, las reformas constitucionales. Y hoy me toca, dentro de este contexto, siempre es difícil ya cuando nos toca hablar de terceros en la tercera mesa, pero bueno, trataré de hacer ameno un poco el tema como yo lo visualizo, yéndonos un poco al marco de cómo la transparencia puede ser un mecanismo anticorrupción y entrando un poco a la discusión conceptual de si debe haber una Comisión Nacional Anticorrupción o no debe haberla, pero sobre todo tratando de entender en dónde estamos, hacia dónde vamos y por qué estamos metidos en esta discusión conceptual hoy, en el año 2013, en medio de una vorágine informática en donde se discuten más el tema de las personas y menos el tema de las instituciones, y donde lo que tenemos que buscar, y creo que coincidirán muchos conmigo, es crear instituciones. Miren, yo cuando inicio en este mundo de la transparencia, venía yo de los medios de comunicación, soy abogado, pero soy un abogado crítico de la abogacía mexicana. Los abogados en México estamos educados en un formato de legalidad y no de justicia. Quizá es un poco el sistema que no ha terminado de cambiar, pero los abogados estamos prácticamente hechos desde la universidad a buscar cómo no perdemos desde el punto de vista procesal y no buscamos construir un sistema, digamos, de equilibrios. No sé por qué razón, pero así ha sido durante mucho tiempo, y cuando yo me encuentro en este mundo del acceso a la información, me encuentro voces diversas de gente que cree que nosotros debemos de ser órganos como resolutores, como una pequeña Suprema Corte de Justicia en tamaño de información, y otros que pensamos que los comisionados somos mucho más que eso, que el tema de las resoluciones es uno de los grandes temas, pero que tenemos que llevar a este país a construir un sistema nacional de transparencia en donde las resoluciones prácticamente estén establecidas en criterios ya muy claros y las discusiones sean mínimas. Hacia ahí debemos de transitar, hacia ahí deberíamos de transitar, y creo que hacia ahí estamos transitando. Miren, una de las grandes preocupaciones que yo tengo cuando hablo de la reforma constitucional, y no voy a entrar a discusiones del centro contra los estados, pero sí se da, y tenemos que ser honestos, es que veo otra vez una discusión federal, como si desde la federación se hubiera construido realmente todo el ejercicio de transparencia en México,
y como si los estados fuéramos los corifeos de la federación, que no hemos hecho nuestro trabajo. A mí me preocupa muchísimo ir por muchos lados de la República, oír declaraciones de senadores, diputados federales, que hablan de los órganos de los estados con un desdén, sin que conozcan la realidad local de la transparencia. Y mucho menos la problemática del ejercicio del derecho de acceso a la información y su garantía desde órganos que no tenemos recursos, que estamos acotados, que tenemos una enorme falta de credibilidad desde el inicio de la construcción de los órganos, porque la gente lo primero que hace es criticar cómo llegamos y no cómo hacemos nuestro trabajo. Y entonces en ese contexto la discusión se vuelve simple, muy mínima, y no entramos a una discusión conceptual de cómo se ha construido la transparencia. Y yo les voy a hacer un breve resumen, un poco en defensa del trabajo que los estados hemos hecho en el tamaño de transparencia. Cuando en el 2002 se crea la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, los legisladores federales conciben un órgano acotado, que era descentralizado del Poder Ejecutivo, que solamente tenía injerencia en el Poder Ejecutivo, que no tenía capacidad de sanción, pero eso sí, era el órgano federal de acceso a la información pública. Esa misma idea, cuando llega a las legislaturas locales, llega con un vigor diferente. En algunas legislaturas se visualiza al órgano como un verdadero órgano garante, con un órgano constitucionalmente autónomo, con presupuesto mayor, con capacidades de acción, con nombramientos de comisionados con un sistema diferente. Yo vengo, por ejemplo, de un estado en donde hasta hace unos años llegábamos nombrados directamente por el dedo divino del Ejecutivo, pero teníamos que pasar el tamiz de la legislatura local en un proceso que era de no objeción. Pero hay muchos estados de la República en donde los procesos son en las legislaturas locales, hay otros estados de la República en donde los procesos son abiertos, hay otros donde son ternas, son diversos los métodos, pero en realidad fuimos construyendo desde los estados órganos mucho mejores que el órgano federal. Tan fue así que durante muchos años hubo órganos estatales que se desarrollaron con mucha mayor velocidad que el órgano federal en el tema de resoluciones de acceso a la información. Pero además me voy a ir más allá. La Comaip, como un órgano concentrador de todos los órganos del país, lo que hizo fue tratar de construir una transparencia en base a las experiencias de todos. Y el gran reto, primero, era entrar a una discusión institucional en donde no había mejores ni peores, sino donde los avances de unos eran buenos y los defectos de otros también eran buenos para avanzar en el tema de la transparencia. Intercambiábamos opiniones, veíamos los problemas y la problemática de la acción del órgano garante y de sus sujetos obligados en cada estado de la República. Y con humildad, con generosidad y con construcción, los comisionados de todo el país dejamos a un lado nuestros problemas personales y entramos a una discusión conceptual. Esa discusión conceptual, esa fuerza que desde la Comaip se dio al tema del acceso a la información pública, llevó a una reforma constitucional del artículo 6º en el año 2007. Muy corta, muy acotada, que además, curiosamente, de los pocos estados, de los pocos órganos que nunca se adecuó al 6º constitucional del 2007, fue el IFAI. El IFAI, que el mandato constitucional era un organismo autónomo, jamás pasó a ser un organismo autónomo. Siguió siendo un organismo del Ejecutivo Federal y no tenía injerencia en el Poder Legislativo, ni en el Senado, ni en la universidad pública, ni en ningún lado. Los estados, siempre en el ojo del huracán, teníamos que ir avanzando con nuestras problemáticas locales, pero la federación empezó a construirse desde el IFAI una personalidad propia, pero acotada y que era necesario reformarla y que era necesario revestirla. Y ustedes seguramente coincidirán conmigo, algunos no, pero empezaron a generarse enormes escándalos públicos nacionales por información pública que se daba a conocer en los estados y en la federación. Un día platicando con Eduardo Bojorquez de Transparencia Mexicana le decía: Eduardo, ¿tú crees que hay mayor corrupción en México que la que había hace 10 años? Y él me decía: no, la percepción es mayor
porque hoy hay mayor facilidad de saber dónde está la corrupción. Porque el acceso a la información ha permitido que sepamos cómo se construyen esas grandes redes de corrupción en el país. Y porque el acceso a la información también ha permitido que se ponga en el ojo del huracán la rendición de cuentas de la función pública. Hace un rato Gerardo Laviaga platicaba de un subsecretario que estaba indignado porque le pedían dónde comía, a dónde iba, cuánto costaba su boleto de avión. Todavía hay gente que cree que los recursos públicos son privados de quien los ejerce y que tiene el derecho de ir a comer a un lugar y no decir con quién fue. Todavía hay gente que cree que el sueldo debería ser reservado porque todavía en Tabasco, en el año 2007, los funcionarios públicos de Tabasco tenían un sueldo nominal y después tenían otro que se llamaba bono de fatiga. Y el bono de fatiga lo reservaban porque decían que estaba directamente vinculado a su salud, por lo que da un dato personal. Y el bono de fatiga era de 80,000 pesos y el salario de 10,000. Y el órgano garante de Tabasco, en un acto de valor, en una época en donde se estaba construyendo, le dijo no, tienes que hacer público todo el dinero que percibe el funcionario público, le llames como le llames. Y esta construcción que empezó en los estados lleva hoy al 2013, desde el 2012, desde la nueva campaña federal, a una discusión de crear no un nuevo Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, no un instituto que revise a los estados en sus resoluciones, no un instituto federal fuerte y autónomo, no. La discusión es cómo construimos un sistema nacional de transparencia que sea creíble, funcional y que el ciudadano realmente lo utilice en su beneficio. El ejercicio del derecho de acceso a la información tiene que pasar por el tamiz de que el ciudadano tenga información expedita, pronta, simple, que los órganos garantes nos dediquemos a garantizar ese derecho de acceso a la información y no a generar una cultura legaloide que nos ha llevado a hacer del juicio de amparo un acto de iluminados. Hoy tenemos una reforma del juicio de amparo, pero ¿cuántos años tardamos en tener una reforma de amparo que realmente estuviera a la altura de las circunstancias que México vivía? No hagamos del acceso a la información un viacrucis jurídico. Hagamos del acceso a la información un derecho fundamental que nos permita construir credibilidad con la ciudadanía. Y aquí es donde entra mi discusión conceptual. Yo no creo en un IFAI fortalecido, yo creo en un Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública que realmente sea el órgano final especializado que valide las resoluciones que desde los estados se han hecho y que muchas son muy buenas. Yo les voy a decir algo. Una comisionada del IFAI, no voy a decir su nombre, no porque sea privado que yo lo diga, pero tampoco me voy a meter a una discusión, pero en una reunión pública dijo que los órganos de los estados íbamos a saturar al IFAI de resoluciones. Cuando yo le oí hablar, me senté, medité y dije, ¿será que los órganos de los estados somos órganos o entes que cerramos información todo el tiempo? Me puse a revisar los números del Instituto de Yucatán y dije, bueno, nosotros tenemos 3% de confirmaciones de resoluciones de reserva de información contra 97% de apertura. Empecé a hacer el ejercicio con otros compañeros y otros colegas y llegamos a la conclusión de que con el número de recursos que teníamos en el 2012, si todos esos se fueran al IFAI, que el ciudadano dijera, oye, está mal el instituto, serían 600 recursos al año. El IFAI resuelve hoy casi 9,000 recursos al año. Y va a resolver ahora además recursos del Poder Legislativo, de la universidad pública y de otros entes. Por lo tanto, no somos los órganos estatales los que vamos a generar un colapso en el IFAI. Lo que va a generar un colapso en el IFAI es que no visualicemos que un sistema nacional de transparencia requiere de información pública en portales de internet que eviten que el ciudadano tenga que hacer solicitudes de información y que tenga que recurrir a recursos para que le den la nómina de un funcionario público. Lo que nosotros tenemos que hacer es construir desde el acceso a la información un mecanismo de reconstrucción de la credibilidad pública. Miren, yo soy un convencido de que quienes tenemos el privilegio de ser comisionados de acceso a la información pública tenemos una misión democrática.
Tenemos que reconstruir la credibilidad que el ciudadano ha perdido en la función pública, demostrarle que no todos los funcionarios públicos son malos, ni todos los ciudadanos son bien intencionados, que los funcionarios públicos no dejan de ser ciudadanos y que los ciudadanos que se convierten en fiscales de la función pública también pretenden participar de la función pública. Y en este ejercicio nos tenemos que quitar el tamiz de tantas dudas entre nosotros y construir en base al acceso a la información pública una nueva credibilidad social. Yo soy un convencido de que el acceso a la información es el mecanismo validador del ejercicio de la función pública y del uso de los recursos. ¿Por qué tener miedo de que la gente sepa qué hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? Miedo a aquel que, teniendo la posibilidad, el honor de una responsabilidad pública, no hace nada. Miedo a aquel funcionario que, teniendo una responsabilidad pública, se queda sentado y no procura transformar su entorno social. Pero tener miedo porque nos cuestionen que trabajamos, tener miedo porque nos cuestionen que hacemos cosas, me parece que es estar muy pequeños en una función democrática que debemos de construir. Y aquí voy a tratar de ligar mi última reflexión, que para mí es, digamos, la más importante. Desde la COMAIP, desde este conjunto de órganos garantes en donde el IFAI es uno de nuestros miembros, no es el IFAI ni la COMAIP, ni la COMAIP es un miembro aislado del IFAI. El IFAI, como los 32 órganos garantes de las entidades federativas, hemos hecho un grupo de profesionales que hemos pugnado en el último año por construir un sistema nacional de transparencia. Estoy convencido que tenemos que nutrir al IFAI de las visiones locales y de las experiencias locales, y el IFAI tiene que dejar de ver el mundo de este país como si todo se desarrollara en el centro. La realidad de un municipio en Oaxaca, de un municipio en Yucatán, de un municipio en Durango, de un municipio en Baja California, son muy distintas a las realidades de una Secretaría de Estado federal. Tratar con alcaldes, tropicalizarles el tema de acceso a la información, convencer a los alcaldes no solamente de la transparencia como un valor, sino de la transparencia como un blindaje del ejercicio público, es una función de los comisionados de transparencia. Difundir el derecho, generar mejores políticas públicas en base a transparencia, generar proyectos de transparencia focalizada, generar condiciones de información pública que se hagan públicas sin que medie solicitud, es el gran reto del acceso a la información. Y por supuesto, se convierte en un mecanismo anticorrupción. En el momento que cualquiera puede conocer que yo estoy hoy en Durango, dando una conferencia con ustedes, y que por esa razón no fui hoy partícipe de la sesión pública en donde se aprobaron los estados financieros del Instituto del mes de enero de Yucatán, pero que sin dejar a un lado mi trabajo, revisé puntualmente y mandé mis observaciones por internet y dije, los estados generales están de acuerdo, tengo estas observaciones, y aunque no asistí a la sesión pública, soy parte de la discusión de mi instituto, pero también parte de la discusión nacional. ¿Y por qué me va a dar miedo que me digan en Yucatán que no estoy, si estoy haciendo un trabajo por todos? La transparencia en México no es un tema del estado de Yucatán y del estado de Durango, es un tema nacional. Es una construcción de un sistema que nos haga recuperar la confianza entre todos. Cuando yo era niño, recuerdo mucho las palabras de mi abuelo, que me decía que el gran problema de nuestro país es que no sabíamos cómo se tomaban las decisiones. Hoy tenemos la posibilidad de saberlo y nos perdemos en discusiones bizantinas de las personas que generan que esa discusión sea posible. Yo quisiera concluir mi intervención compartiéndoles que en los 4 años y 2 meses que tengo de comisionado de transparencia, yo termino mi ciclo en diciembre del 2013, concluyo 5 muy ricos años de comisionado en Yucatán. Me parece que ha sido una experiencia sensacional
compartir con alcaldes, autoridades locales, compartir con otros compañeros y otros colegas el ejercicio de la transparencia, he encontrado cuál es la verdadera misión de quienes tenemos este privilegio. Óscar dice que vamos a patentar esta frase, pero yo digo que los órganos garantes debemos de ser puentes eficientes entre la sociedad y el gobierno, para que la sociedad vuelva a creer en la función pública y la función pública le demuestre a la sociedad que no todo está perdido. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por tan elocuente participación. Y toca el turno al licenciado Adrián Alcalá Méndez. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con especialidad en Derecho Constitucional, Civil, Mercantil y Corporativo. Asesor jurídico y consultor en materia legislativa del Consejo Coordinador Empresarial de Baja California. Actualmente, consejero ciudadano presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, y también es nuestro flamante coordinador de la Asamblea Regional Norte de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. Gracias. Hoy igual lo toques. Buenas tardes. Saludo con todo gusto a mis compañeros de esta última mesa del segundo Foro Nacional que organiza la COMAIP en conjunto con los órganos garantes, miembros de la misma, al rector Óscar Navar García, mi amigo Miguel Castillo y al moderador Octavio Carriedo, reiterando en mi carácter de coordinador de la Asamblea Regional Norte de la COMAIP, que esta, siendo la Casa de la Transparencia, la COMAIP, que todos los foros que hemos venido realizando y que se van a seguir realizando se transmitirán en vivo, tal y como lo sucedió en su primer foro en la ciudad de Tijuana y hoy en día también desde Durango. Bien, saludo también con gusto y agradezco al comisionado Alejandro Gaitán, presidente de la Comisión Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango, así como a sus colegas y amigos Lourdes López Salas y Octavio Carriedo. Agradezco su invitación y hospitalidad. Antes de iniciar, agradezco a todos los asistentes su paciencia por escuchar algunas reflexiones de un servidor sobre este tema tan importante hoy en día, cómo abatir la corrupción y cómo la transparencia y el acceso a la información pública han contribuido y seguirán contribuyendo de una manera natural a ese fin. Adelante, por favor. Antes de la existencia de leyes de transparencia, el desempeño cotidiano de los funcionarios en el interior del gobierno era un tema totalmente desconocido, pues no existía ninguna ley que obligara a informar a la sociedad de decisiones y procesos cotidianos. Esta situación se explica en parte a la naturaleza autoritaria y arbitraria de los sistemas políticos de la época. En tiempos remotos, la libertad de imprenta y de discusión bastaba para que la opinión pública se formara y se pronunciara sobre los intereses nacionales. La prensa libre era una garantía contra gobiernos corruptos y tiránicos. Las leyes de acceso a la información contemporáneas surgen de las viejas batallas por las libertades de expresión, de prensa y por el derecho a participar en la toma de las decisiones públicas. La primera ley de acceso a la información gubernamental fue impulsada por un sacerdote sueco-finlandés que era diputado, economista, hombre culto y viajero, de nombre Anders Chydenius. Él promovió la Ley para la Libertad de Prensa y el Derecho de Acceso de las Actas Públicas en 1776. Inspirado e impresionado por la experiencia china, quiso instaurar algo así como el Buró de Censura Imperial, una institución de la dinastía Qing basada en la filosofía confuciana que tenía como objeto vigilar cuidadosamente al gobierno y a sus funcionarios, de exhibir sus incompetencias, ineficiencias y prácticas de corrupción. Muy tempranamente los suecos descubrieron que el acceso a la información era un disolvente de prácticas patrimonialistas, discrecionales, ilegales o de plano corruptas. Nadie fue más lejos que Suecia durante todo el siglo XVIII y XIX. Sin embargo, esto lo hizo sin hacer estruendo y sin las jactancias típicas de las potencias, evitando dar lecciones al resto del mundo. Quizá por esta razón la idea del acceso irrestricto a documentos públicos no cobró toda su fuerza sino hasta 2 siglos después, aquí en Finlandia, en 1951.
Hace 20 años, tan solo 10 naciones contaban con leyes que garantizaban el acceso a información pública. Desde entonces a la fecha, 52 naciones más han aprobado estas leyes. Para el 2005 ya existían 62 países con este tipo de leyes y en la actualidad existen más de 95 países. Organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial también han empezado a presionar para mayor transparencia a lo largo del mundo en el desarrollo como parte de una agenda de combate a la corrupción. El nuevo diseño de la actividad gubernamental denominado la nueva gerencia pública vuelve a las dependencias públicas más sensibles a las opiniones críticas y presiones ciudadanas que reciben y opinan los servicios públicos. Sin embargo, en la medida en que el sector público disminuye, las tareas públicas están siendo desarrolladas cada vez más por corporaciones privadas, organizaciones no gubernamentales, contratistas independientes o entidades paraestatales, lo cual plantea un desafío para los derechos de la libre información y la tentación que genera a los funcionarios públicos para ejecutar decisiones discrecionales o de plano corruptas. Existen diversas estrategias para tratar de contrarrestar este fenómeno. La más evidente consiste en aumentar los mecanismos de control e incrementar castigos para desincentivar estas prácticas. Pero mecanismos de control rígidos y excesivos resultan en organizaciones torpes que reaccionen lentamente a las exigencias de su medio ambiente y que se adaptan con dificultad a los cambios. En este contexto, pregunto, ¿cómo puede la transparencia y el acceso a la información pública servir como mecanismos anticorrupción? Es decir, ¿cómo puede la sociedad estar segura de que el gobierno se comporta de acuerdo a las necesidades e intereses sociales y no de acuerdo a los suyos propios? A continuación, una solución transparente. En la actualidad, no está sujeto a discusión la importancia que tiene el acceso a la información pública como una de las condiciones sustantivas para incrementar la calidad de la democracia y para afirmar la capacidad de control de los ciudadanos sobre el ejercicio del poder público. No podemos observar la transparencia como un obstáculo con el cual los gobiernos y autoridades públicas deben de lidiar. La transparencia debe considerarse como un elemento de fortaleza en el arreglo interno de la administración pública y la política. Los gobernados requieren información para evaluar críticamente a sus gobernantes y entonces así poder exigirles la rendición de cuentas claras. Esta función estadística, suministradora de datos por parte de funcionarios y entes públicos, en la actualidad no es solo moral, sino también legalmente obligatoria. La transparencia no solo sirve para exponer las fallas y errores de los representantes y gobernantes al escrutinio público, como en varias ocasiones se ha venido discutiendo. Hoy en día también es un recurso para ellos en contra de las malignas imputaciones y calumnias en donde la información en el pasado había sido utilizada como un arma política. El régimen de la publicidad, no cabe duda de que se trata de un régimen de desconfianza, pero hay que preguntarse, ¿de quién más debe desconfiarse que de aquellos a los que se les confiere una suma autoridad con grandes tentaciones de abusar a ella? Los malos servidores públicos y los entes públicos tienen a su alcance todos los medios para servirse a sí mismo a costa de los ciudadanos. Es precisamente ahí en donde la transparencia surge como solución para exigir cuentas a los gobernantes. Es decir, la obligación que genera a todos los funcionarios de responder por lo que hacen y a la que corresponde a los ciudadanos para sancionar la gestión en caso de que hayan violado sus deberes públicos. Como señala Merino, no basta el compromiso ético de los funcionarios sobre la rendición de cuentas, sino que es necesaria la construcción de reglas del juego que auspicien y garanticen el proceso de apertura de la información y la garantía de que efectivamente se cumplan. Pero también es indispensable, del otro lado, que los ciudadanos no solamente obtengan el derecho de acceder a la información, sino que además la utilicen cada vez más para fortalecer las vías de participación y el control democrático del poder. Una de las herramientas principales que aporta la transparencia de los actos es su facultad inhibitoria, es decir, la capacidad de contener a los funcionarios públicos y a los políticos dentro del marco de todas sus obligaciones. La transparencia limita el poder que tiene el Estado a través de la vigilancia y la fiscalización de sus acciones. La vigilancia disuade las malas conductas por parte de los servidores públicos. Si los funcionarios públicos se saben expuestos a una solicitud de acceso a información pública, su margen de maniobra extralegal se ve reducido. Si tiene conocimiento el funcionario de que una conducta discrecional o ilegal puede ser sometida al escrutinio público, seguramente lo pensarán dos veces antes de realizar cualquier acto ilícito e inmoral. No obstante lo anterior, como servidores públicos no debemos observar la transparencia solo en un sentido negativo.
Si bien es cierto que los gobiernos no nacen transparentes y más aún son renuentes ante su cambio por el constante exhibicionismo al que son sometidos sus funcionarios, la transparencia también genera confianza en el electorado y con ello aumenta la posibilidad de que el pueblo consienta futuras políticas públicas o aquellas que ya han sido adoptadas. Para los funcionarios competentes, responsables y honestos, la transparencia constituye toda una oportunidad de exponer públicamente su trabajo. Un gobierno transparente goza de mayor legitimidad ante los ojos de la sociedad, lo que al mismo tiempo le permite actuar con firmeza, ya que cuenta con el respaldo irrestricto de la ciudadanía. Siguiente, por favor. Para contestar una pregunta, ¿cómo puede la transparencia y el acceso a la información servir como mecanismos a la corrupción? Debemos de estudiar el siguiente modelo y ejemplos que nos ofrece Rodolfo Vergara en su cuaderno de información a la transparencia como problema, y cito: el problema del patrón y del agente se plantea de la siguiente manera. Supongamos que existe una relación contractual entre dos personas, por medio de la cual una se compromete a trabajar para la otra, denominada patrón, a cambio de una paga o un sueldo determinado. Dado que ambos actores son racionales y buscan obtener el máximo posible de sus beneficios, ¿cómo puede el patrón estar seguro de que su subordinado o agente se comporta de acuerdo a las necesidades e intereses del patrón y no de acuerdo a los suyos propios? La única forma de hacerlo sería vigilándolo todo el tiempo, pero esta vigilancia implica un costo y normalmente es muy difícil operarla. El problema se complica para el patrón si además recordamos que dentro de la organización existen asimetrías de información y bien puede suceder que esta asimetría de información beneficie a la gente en contra del patrón. Cuando la información es desigual, es decir, cuando unos tienen información y otros carecen de esta, a esto se le conoce como asimetría de la información. Primero estudiemos un ejemplo fuera de la realidad organizacional. Imaginemos que nos sentimos enfermos y vamos a consulta con el médico. Nosotros le vamos a pagar cierta cantidad para que por un tiempo dedique sus conocimientos a resolver nuestro problema. Supongamos que el médico diagnostica nuestra enfermedad con facilidad y podría estar en condición de proporcionar un remedio inmediato. Sin embargo, está en su interés no darnos el remedio inmediatamente. Así que en lugar de recetarnos, nos manda a hacer algunos análisis y nos cita para una próxima consulta. Así, el médico finalmente nos da la medicina adecuada después de al menos 2 o 3 consultas, cuando pudo haberlo hecho desde la primera. Cuando existe una fuerte asimetría de información a su favor, tiene conocimiento de que lo que nosotros carecemos, nosotros, el patrón o el principal denominado en este ejemplo, terminamos siendo manipulados por el agente. Podemos, por supuesto, buscar una segunda opinión médica que reduzca esta asimetría, pero esta segunda opinión cuesta y esto representa el costo de vigilar al agente o el costo de un monitoreo. En algunos casos vale la pena asumirlo. Por ejemplo, si nos sugiere una operación riesgosa, buscamos una segunda opinión y en otros casos no lo hacemos. En el ejemplo organizacional puede ser los fenómenos de corrupción que tienen lugar a nivel de ventanilla en algunas dependencias públicas. Supongamos una dependencia donde los altos directivos son honestos y están comprometidos en un programa de lucha contra la corrupción. Sin embargo, los empleados de ventanilla están acostumbrados a recibir mordidas para agilizar los trámites, modificar los expedientes, brincarse las colas o filas, etc. Esto es sumamente difícil para el alto funcionario responsable, enterarse de cómo sus empleados en el nivel de atención al público. Para los empleados de nivel medio y de ventanilla es muy fácil cubrirse las espaldas manipulando las encuestas de satisfacción de los usuarios, falseando los reportes que mandan a sus superiores y diluyendo las responsabilidades entre sus compañeros. Si los altos funcionarios están realmente interesados en terminar con las mordidas en las ventanillas, tendrán que echar mano de algún mecanismo de monitoreo que les haga llegar de información fidedigna de lo que realmente sucede en el nivel de atención al público. La posición del subordinado o agente es fuerte porque tiene información que el superior no conoce. Entonces, las posiciones se equilibran en la medida en que la información sea compartida por ambas partes. De acuerdo con estos ejemplos, el médico tendrá menos oportunidad de obtener beneficios indebidos de sus clientes en la medida en que estos tengan conocimientos vagos al menos de la medicina. El personal de ventanilla pierde ventajas y privilegios cuando sus superiores tienen acceso a cifras confiables sobre la satisfacción de sus clientes. En consecuencia, el subordinado se ajusta más a los términos del contrato porque ahora el monitoreo es más sencillo y la posibilidad de ser descubierto y sancionado será más alta. La transparencia previene la corrupción y ayuda a evitar los objetivos del gobierno, servidores públicos o entes públicos, que sean estos sustituidos por los individuos
o las camarerías burocráticas y por las políticas. La transparencia consiste precisamente en hacer del dominio público lo que anteriormente era información reservada y por ende privilegiada de algunos cuantos. La transparencia, por lo tanto, es un facilitador del funcionamiento organizacional de los entes públicos, porque reduce las probabilidades de que algunos actores desvíen su comportamiento de los intereses y objetivos sociales. Pensemos, por ejemplo, que es mucho más sencillo desviar recursos de un presupuesto cuyo monto y atribución se desconocen que de un presupuesto que ha sido dado a conocer al público, o que es mucho más riesgoso para el burócrata involucrado otorgar una licencia indebida para explotar alguna situación cuando el estudio de factibilidad técnica tenga que justificar la decisión y deba estar disponible para el público en general, y existe la posibilidad de que las comunidades puedan revisarlo y rebatir ese permiso o licencia. Al hacer la información pública, las políticas de transparencia ayudan a superar la tradición de usar la información como arma política. La información está disponible tanto para el público como para los políticos y funcionarios de otras dependencias y niveles de gobierno. Ciertamente esto no se soluciona solamente con una política de transparencia. Sin embargo, es indispensable para la promoción de conductas cooperativas entre dependencias oficiales. En la medida en que todos los niveles de gobierno hagan disponible la información necesaria para juzgar la calidad de sus políticas, su nivel de desempeño y los resultados obtenidos, se reducirá así la asimetría de información y será posible que la sociedad recupere control sobre sus gobiernos. Por supuesto que en este escenario requiere una sociedad inquisitiva e interesada en los asuntos de gobierno. En el pasado esta condición no se cumplía a cabalidad. La sociedad sabía solo lo que aquel quería comunicarle en sus informes de gobiernos o en la difusión del cumplimiento de algunas metas. Dentro de este nuevo esquema de gobierno, la transparencia pone al alcance del ciudadano la posibilidad de vigilar lo que sucede desde la estructura administrativa del gobierno, permitiéndole así participar como una medida de control externo sobre las acciones de los funcionarios públicos. En este contexto, la transparencia como herramienta administrativa es estratégica para el ejercicio del gobierno, ya que no solo responde a las demandas de acceso a la información por parte de la sociedad, sino que además le facilita la oportunidad de desempeñar un papel más activo tanto en la toma de las decisiones como en la vigilancia de los actos de autoridad y la supervisión del buen uso de los recursos públicos. Contar con un vigilante externo le permite al gobierno controlar y coordinar mejor sus acciones de las diversas dependencias. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos, al saberse expuestos al escrutinio, evitan desviar sus acciones de la encomienda original. El éxito de la aplicación de la transparencia como instrumento de mejora de la administración pública depende de la interacción constante entre sociedad y gobierno, como si juntos conformaran una maquinaria de dos engranes que para operar precisan de su funcionamiento sincronizado, pues si uno dejara de girar, tomaría inútil el movimiento del otro. Esto significa que todo esfuerzo por transparentar las paredes del gobierno sería inútil si no hay espectadores afuera que se interesen por ver lo que sucede al interior y viceversa. El interés de la sociedad por vigilar su gobierno sería frustrado si no existiera información disponible o si la información disponible no fuera la adecuada. Concluyo. En conclusión, la transparencia en el contexto gubernamental tiene consecuencias organizacionales importantes. Disminuye las asimetrías de información y por lo tanto permite una mejor supervisión interna de políticos y de funcionarios. De esta manera previene los actos de corrupción y sirve de incentivo a los funcionarios políticos para mejorar su desempeño. Al mismo tiempo, también permite una mejor evaluación interna del desempeño de las diversas dependencias públicas en los distintos niveles de gobierno. Finalmente, facilita los flujos de información entre organizaciones gubernamentales. Un mejor intercambio de información entre dependencias y niveles de gobierno reduce los costos de operación, ayuda a erradicar el uso de la información como arma política y es condición necesaria para superar los problemas en coordinación intergubernamental. No obstante las ventajas anteriores, no debemos olvidar que la incorporación de la transparencia a las rutinas y procedimientos del gobierno y a sus diversas dependencias es un proceso que tendrá costos y que definitivamente seguirá tomando tiempo. La inversión en la transparencia da resultados en el mediano y en el largo plazo. Ya lo decían, hemos avanzado, pero debemos de seguir avanzando. La creación del marco legal y normativo de la transparencia ha sido solo un primer paso. Siguiente. La transparencia no es una condición natural de las organizaciones gubernamentales.
Citando a Gian Domenico Mahone, cito: las burocracias no nacen transparentes. Hasta ahí. De tal manera, la transparencia debe construirse e implementarse procurando una visión a mediano y a largo plazo que al mismo tiempo tenga diversos objetivos y no solo uno, como bien pudieran ser legales, reglamentarios, políticos, organizacionales, educativos, culturales y que por naturaleza pudieran encontrarse dentro y fuera de las instituciones políticas. Con paciencia es posible generar la cultura de la transparencia en las organizaciones públicas. Sin embargo, los cambios culturales son lentos y poco predecibles. Aún así, cambiáramos los manuales de organización en las diferentes instituciones públicas e introdujéramos en ellos disposiciones para el manejo de transparencia, no sería impedimento para que las nuevas reglas terminaran siendo deformadas y que la institución acabara por simular la transparencia o bien que fuera transparente a medias. Para evitar dicha situación, y que por cierto resulta muy común hoy en día, es necesario incorporar la cultura de la transparencia como un valor organizacional de cultura. Pensémoslo de esta manera. Hace muchos años se introdujo una ley que no permitía fumar dentro de los espacios cerrados. Anteriormente no existía esa limitante y la gente estaba acostumbrada a fumar en espacios cerrados. Hoy en día se ha generado esta cultura y afortunadamente para algunos cada año ha tomado más vigencia. Es un camino largo y difícil, pero no debe considerarse imposible. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Y sin mayor preámbulo pasamos a la tercera exposición de esta mesa, a cargo del contador público certificado Óscar Erasmo Návar García, quien es contador público certificado por la Facultad de Contaduría y Administración de la UGED, con maestría en impuestos. Se ha desempeñado como catedrático de la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la UGED, encargado de la dirección de la misma institución, capacitador en organismos empresariales, ha sido secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado, representante ante el Sistema Nacional de Fiscalización por el Estado de Durango, fue presidente del Colegio de Contadores Públicos de Durango y actualmente es nuestro flamante rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Saludar a mis compañeros de esta mesa, de este panel. Gracias por su presencia aquí en Durango, a todos ustedes, invitados especiales, a nuestro estimado maestro Alejandro Gaitán también, muchas gracias por la invitación, así como a todos los comisionados de Durango, porque de veras que es un tema bien relevante para la sociedad en la cual estamos todos inmersos. Yo quisiera comentarles que afortunadamente tengo la oportunidad de cerrar esta mesa, entonces hay que ser muy breve, eso garantiza que podamos ser más breves en nuestro proceso y hacerle, como dice un político de mi pueblo, de hablar para que me escuchen y tratar de callarme lo más pronto posible para que me lo agradezcan, porque eso va a ser algo muy importante. Veo a algunos de ustedes que con atención que no se han movido en todo este tiempo, entonces no sé si están ya teniendo alguna posición media incómoda, así que pueden moverse poquito para que se relajen, para que podamos ya ir a esa sopa que tanto nos ha dicho el licenciado Carriedo, que ya está lista por ahí, ¿verdad? Muchas gracias. Yo quiero comentarles que abordar este tema de transparencia, de fiscalización y de rendición de cuentas, pues tienen como común denominador el control del poder. Y de este es un tema ya muy añejo que tiene su origen tratando de controlar los excesos del gobernante. Así lo muestra desde Inglaterra en el siglo III en su Carta Magna, o bien en nuestro caso, por citar solo dos ejemplos, el Tribunal de Cuentas, instituido por la Corona Española, para obligar a Hernán Cortés a rendir cuentas sobre recursos públicos durante la conquista. Ahora se afirma que la rendición de cuentas, periódica e institucionalizada, fortalece el funcionamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho. Si el Estado no garantiza que los ciudadanos tengan un acceso a una información fidedigna y adecuada sobre las acciones de gobierno, el riesgo de las instituciones públicas
de que sean infiltradas por la corrupción es considerablemente mayor. Por ello, es fundamental la transparencia y el derecho de acceso a la información para combatir con efectividad este mal tan importante como es la corrupción. En este punto y con nuestro espíritu universitario, pues qué mejor lugar para reiterar la convicción republicana de don Benito Pablo Juárez García, cuando señalaba que los funcionarios públicos no pueden disponer de la renta sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulso de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala. Y por eso en este caso nos preguntamos en la universidad, nosotros, ¿por qué la universidad debe ser responsable con el uso de los recursos públicos? Y aquí me permito citar a nuestro amigo, también invitado del día de hoy, Óscar Guerra, que en un libro que se editó con la Universidad Autónoma de México, el tema de cómo abordar la transparencia de las universidades públicas, él nos dice que las universidades deben ser responsables con el manejo de los recursos públicos porque tienen el compromiso con el Estado y la sociedad de garantizar el derecho de acceso a la información y que por lo tanto es necesario que las universidades asuman lo que el maestro Guerra nos ha señalado como una definición de autonomía responsable. Con esto hace referencia al hecho de que la autonomía universitaria no excluye en ninguna medida a las instituciones autónomas de la obligación de garantizar el derecho de acceso a la información. Este derecho constitucional es fundamental, ya que se convierte en un mecanismo de contrapeso a la autonomía universitaria. Por ende, la transparencia debe ser entendida como una herramienta que genera confianza, que previene abusos e inhibe la corrupción. Y como consecuencia de lo anterior, se deduce que lo medular es que no basta con perseguir las conductas ilícitas en el manejo de los recursos públicos, problema ya de alta prioridad y que hoy lo hemos escuchado en los noticieros, el boom tan importante en las redes sociales con la detención de la maestra Elvester. No es un tema menor, pero no nada más es esta parte importante, sino que buscar la eficacia y la eficiencia en el ejercicio de las atribuciones gubernamentales, sí, con el objeto de abatir la corrupción, pero también de rendir cuentas y sobre todo de contribuir a un buen gobierno. El reto de nuestro tiempo debe ser fortalecer las instituciones que han amortiguado y conducido en este difícil tránsito, el de cuidar los intereses públicos que sean resguardados por la cultura de la transparencia, que se manifiesta en sociedades informadas, que toman la mejor decisión para beneficios tangibles y apreciables en todos los sectores de la población. Aquí hay un tema muy importante que siempre en la academia, los muchachos, sobre todo de la Facultad de Derecho, donde están ya impartiéndose materias en cultura de derecho a la información, de acceso a la información pública. Sabemos que la transparencia y la rendición de cuentas son en buena medida complementarias. Sin embargo, hay que decir que aunque la transparencia pueda anteceder y facilitar a la rendición de cuentas, puede haber transparencia sin rendición de cuentas e incluso rendición de cuentas sin transparencia. Ahora bien, pese a las ventajas y oportunidades que la transparencia representa para el combate a la corrupción, debe asentarse que dichas ventajas operan más como vacuna que como antídoto. No podemos nosotros buscar que a través de la transparencia vayamos a abatir la corrupción. Aquí es un tema muy importante y que el diputado Emiliano Hernández está trabajando con la reforma de Estado y que hemos estado comentando que la organización de la administración pública es fundamental. Y aquí tenemos que discutir si seguimos manteniendo el control de la información a través de las contralorías de los estados. Es un tema muy importante donde comparamos y a veces ubicamos este derecho a la información pública como un tema importante de rendición de cuentas, como solo eso. La transparencia puede cooperar a erradicar en un mediano plazo los abusos de encargo público, siempre y cuando las evidencias de corrupción sean eficazmente perseguidas
y castigadas. El hecho de impulsar la transparencia y el derecho de acceso a la información pública permite inhibir la corrupción y ayuda a fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en algunos aspectos importantes, como estimular el debate focalizado sobre acciones concretas, que son temas importantes que la propia Comisión hoy está haciendo, que entiendo que están haciendo foros a nivel nacional también importantes, porque ese es un tema que se tiene que discutir totalmente. De dar a la comunidad una voz y fortalecer el sentido de propiedad local, de promover lo que comentábamos ahorita, reformas institucionales, muy importantes para poder administrar adecuadamente este proceso, y sobre todo de identificar áreas problemáticas y prioridades de reforma. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Juárez del Estado de Durango, hemos adoptado en materia de acceso a la información algunos temas importantes que la propia Comisión nos ha estado apoyando, como mantener actualizada periódicamente nuestra página de información de transparencia, el uso de herramientas tecnológicas que son importantes contar con ellas, continuar desarrollando entre la comunidad universitaria la cultura del adecuado manejo de información, como nos decía nuestro presidente del IFAI. Si no mantenemos, si no formamos una cultura entre los jóvenes, difícilmente vamos a permear este derecho tan importante. De informar con oportunidad, y esto es un tema que también el gobierno federal y el gobierno estatal nos ha estado generando. Si no informamos adecuadamente y con oportunidad el uso de los recursos públicos que nos proporcionan, se nos cierran las llaves de los presupuestos. Y es un elemento importante que ha obligado a que las universidades públicas tengamos que mantener constantemente informados de lo que hacemos en materia de uso de recursos públicos. Sobre todo también un tema toral que estamos trabajando en la universidad es qué estamos haciendo con nuestros archivos, los históricos, cómo los mantenemos, dónde los tenemos, qué hacemos con ellos y sobre todo qué estamos haciendo actualmente con la información que generamos diariamente, qué información estamos dejando para que las futuras generaciones encuentren también la información del quehacer universitario. Es un tema toral, es un tema importante, es un tema recurrente que tenemos que seguir analizando. A manera de conclusión, se ha requerido de mucho tiempo y sacrificio para llegar hasta donde estamos, y aunque a veces el desencanto por la democracia causa añoranzas autoritarias, queda claro que los beneficios superan a los costos. En estas escalas de consolidación democrática, la instauración de políticas de transparencia, así como la promoción de una cultura de rendición de cuentas, son indispensables si queremos evitar los riesgos de una costosa e impredecible involución. Contar también con definiciones estándares de lo que entendemos y queremos cuando hablamos del tema de transparencia, como también el tema de rendición de cuentas, nos llevará eventualmente a establecer por lo menos pisos mínimos que los gobernantes deberán acatar. La discusión sobre estos interesantes términos se encuentra en auge en nuestro medio, por lo que es una de las principales responsabilidades del mundo académico, y deberá consistir en evitar que esta discusión sea solo una moda conceptual, carente de referentes teóricos y propuestas prácticas. En una actuación proactiva, como promotores de la transparencia, la eficiencia y la mejora continua de los servicios públicos, se tiene la necesidad de implementar programas que ataquen de fondo las causas que generan la corrupción mediante la adopción, entre otras cosas, de algunas acciones prioritarias, como pudieran ser las siguientes. Una reducción gradual del exceso de la burocracia. Esto nos ha generado muchos riesgos y muchos problemas en nuestra administración. Una tramitología y una discrecionalidad excesiva en la prestación de los servicios públicos. Un establecimiento de modelos de servicio civil de carrera que otorguen seguridad laboral a los trabajadores y eviten la visión patrimonialista de los cargos públicos. Una creación de sistemas de indicadores estratégicos de medición que permitan evaluar el desempeño de instituciones y servidores públicos. Una identificación de oportunidades de mejora de la gestión gubernamental. Una inclusión en todos los niveles de enseñanza del estudio de valores éticos y morales que constituyen por sí mismos la mejor prevención contra las prácticas corruptas. En estos temas, la transparencia nos puede ayudar bastante. Son temas importantes que tenemos que estar trabajando y que todos, codo con codo, la sociedad, los gobernantes, las instituciones de educación, tenemos que colaborar.
Esto es un tema relevante y agradezco de veras la invitación a la Universidad Juárez del Estado de Durango. Hemos caminado ya 10 años, continuemos haciéndolo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro rector. Y bueno, pues me toca ya concluir el foro y hacer un comentario pues, muy breve relacionado con un recomendable informe de la Auditoría Superior de la Federación en la evaluación de la política anticorrupción seguida por el país en los últimos 30 años, en el último informe correspondiente al 2011. Y ahí se habla de que tomando en cuenta referentes internacionales, hay 4 procesos que componen un sistema anticorrupción, y son el proceso de prevención, el proceso de detección, el proceso de procuración o de investigación, procuración de justicia a través de la investigación, y el proceso de sanción a través de la impartición de justicia. Son 4 procesos de todo un sistema anticorrupción. Dentro del primer proceso de prevención establece que debe haber 6 subprocesos, que son, primero, una armonización legal, tanto internacional como nacional. De ahí esta tendencia a homologar las leyes, a generar leyes generales, como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, como la Ley General de Transparencia, como la Ley General de Fiscalización, y también crear organismos nacionales que tengan injerencia, ya no solo federales, sino que tengan injerencia en los 3 ámbitos de gobierno. Entonces un subproceso sería armonización legal, nacional e internacional. Un segundo proceso, el control de la gestión pública, a través de los procesos de control interno, a través de las contralorías, control externo, a través de las entidades superiores de fiscalización, y control social a través de las contralorías sociales. Un tercer subproceso es el servicio profesional de carrera al que se refería el rector, en todos los ámbitos y niveles de la administración pública federal, estatal y municipal. Un quinto proceso es el referente a la transparencia y el acceso a la información pública. Y si nos vamos al proceso de detección, ahí entraríamos en temas de inteligencia, como lo que acaba de suceder, es un tema de inteligencia financiera, de detección, precisamente que llevó a la detección del tema de la maestra Elbester Gordillo. Inteligencia que ya tenemos en materia de algo de seguridad nacional, pero también correrlo en los sistemas de detección. Y otro segundo subproceso que hay que desarrollar, desde luego, son las auditorías internas, las auditorías externas. Un tercer subproceso, para irme así muy rápidamente, es el tema de las monitoreo de las declaraciones patrimoniales. Ahí recomienda la Auditoría Superior de la Federación que no solamente sean el personal de mando el que tenga que hacer declaraciones patrimoniales, sino además extenderlo a todos los servidores públicos y además hacer versiones públicas de las declaraciones patrimoniales. Y un cuarto proceso de detección es la denuncia ciudadana. En el tema de procuración de justicia, tiene que ver con las responsabilidades administrativas y penales, mejorar el tema de la investigación para establecer sanciones administrativas y penales en el órgano anticorrupción, y el tema de las sanciones a través de también mejorar el esquema de las responsabilidades administrativas y penales a través de la procuración de justicia. Y esto sería un sistema anticorrupción completo. Yo recomiendo ampliamente esa evaluación de la política anticorrupción de los últimos 30 años en el país como la base para que se establezca lo necesario en la creación del nuevo órgano anticorrupción que se está planteando para los próximos periodos del Congreso Federal.